Temas que vienen anatómicos. Generalmente podemos también poner funcionales, pero el nefrólogo es el que ve la función del riñón. Nosotros lo que vemos es lo anatómico. Un tumor, sangrado, piedra, todo lo que anatómicamente le lastime a una estructura. Riñón, uréter, vejiga, y en el caso de la urología, próstata, la uretra, pene, genitales del hombre. ¿Okay? La mujer los ve, los genitales los ve la ginecóloga, ¿verdad? Aunque también hay urogine, ¿sí? Pero en este caso es lo que vamos a mirar nosotros. Y ahorita, bueno, la embriología, ahí está, ¿verdad? El aparato urogenital viene de la cloaca, o sea, de una estructura que es prácticamente la parte distal de lo que es el intestino, no es ni intestino posterior, se llama cloaca, exactamente. Y de ahí se van a definir lo que es el sistema genital y el sistema urinario, que embriológicamente vienen de la misma parte. Entonces, rápidamente, si ustedes se dan cuenta, aquí están cómo se origina el riñón, ¿verdad? La unidad funcional, ¿ok? Pronefros es sin función, que empieza desde las primeras, unos vestigios aquí, después mesonefros y una función limitada, y por último el metanefros, que es el riñón definitivo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se origina el riñón definitivo? Del metanefros, ¿verdad? Del metanefros. Ok, aquí están rápidamente, el pronefros, la cuarta semana desaparece, ok, después el mesonefros es unas vesículas toracoabdominales, sí, que van a ir alargándose y que tienen una función muy corta, ¿verdad? Y que entonces se van desarrollando, entonces del metanefros va a desarrollarse lo que es el riñón, ¿sí? Y entonces el de los conductos del Wolf, que son estos, se va a desarrollar el sistema genital, ¿ok? No se les olviden los conductos de Wolf. Ahí están, bueno, esas pura de esto. Entonces, nomás lo voy a ir diciendo así rápidamente. Entonces, ahí está el metanefros desde la quinta semana, ¿sí? El riñón definitivo. Entonces, más o menos a la 10ª semana ya empieza la formación de orina, ¿ok? Donde, si ustedes se dan cuenta aquí, empieza el riñón, pero va a haber una yema que va a salir, ¿sí? Que va a unirse al riñón, se tiene que unir, se tiene que unir lo que es la yema ureteral. ¿Para qué? Para que se formen lo que son todos los conductos, ¿verdad? El riñón va a formar lo que es la unidad funcional, que es la nefrona, y todo lo demás, hasta los conductos colectores, que va a ser lo que se van a unir, así como que van de proximal a distal, se unen los dos para formar lo que es ya la unidad funcional. Ok, muy bien. Y entonces, pues, hay muchas regulaciones moleculares, ¿verdad? Muchos ¿cómo se llaman? Factores de crecimiento, etcétera. Señalizaciones, no me interesa mucho eso, la verdad es que no me interesa que sepa, pero que sepan que hay todo eso. Entonces, si algo falla, evidentemente va a haber un problema, ¿verdad? Ok, y ahí viene la malformación, muchas señalizaciones. Entonces ahí tenemos el riñón. El riñón inicia la función a las 12 semanas. Es por eso que si no hay apneo, si no hay líquido amniótico, está oligohidramios, algo está pasando con el riñón. ¿Se dan cuenta? Ok. Evidentemente se recicla la orina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces el riñón inicia desde la cloaca y tiene que ascender. Si no asciende el riñón, o sea, empieza en la pelvis, ¿sí? Se forma en la pelvis y tiene que ascender hacia la región lumbar. Si no asciende, entonces el riñón va a ser un riñón que le llaman ectópico, o sea, va a estar fuera del lugar que le corresponde. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vamos a ver la vejiga, ¿sí? La vejiga empieza la 7ª semana, igual de la cloaca, ¿verdad? ¿Ok? Y es bien interesante porque aquí
por alguna razón a veces uno quisiera entender la anatomía, la embriología, pero son cosas que se traslapan mucho, de tal manera que de la vejiga también empieza a desarrollarse lo que son los conductos, lo que va a ser las vesículas seminales, el conducto deferente, ¿sí? ¿Okay? La próstata y todo lo demás, ¿okay? Exactamente de la misma área. Entonces, las vesículas y la próstata van a ser evaginaciones también de lo que es, ¿sí?, el seruno genital. Aquí está la vejiga, y la vejiga se va a tener que diferenciar, ¿sí?, y va a tener que unirse al uréter para formar la vía urinaria, y eso se va a diferenciar de lo que es el sistema genital, ¿verdad? Vesículas seminales, conducto deferente, próstata, ¿ok? Y entonces posteriormente se va a permeabilizar la uretra, y en el caso de los hombres pues va a formarse lo que es el pene. Y todo esto, lo que es la formación del sistema genital en el hombre, va a venir de los conductos de Wolff, ¿ok? Y el testículo igualmente. Y todo eso tiene que ver con una señalización muy importante, que es el estímulo de la testosterona, ¿ok? Eso es muy importante. Cuando es XY, pues va a haber estímulo de testosterona, y eventualmente se van a desarrollar todas estas estructuras. Como todo tubo, los conductos, precisamente la uretra, embriológicamente está como está sellada, pero después se tiene que permeabilizar. Igualmente el uréter, como es un conducto, como es un tubo, está sellado, o sea, más bien está no sellado, sino está colapsado. No colapsado, está lleno de colágeno, y eventualmente tiene que hacer permeabilizarse, y el uréter se permeabiliza desde el medio uréter, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Es decir, por eso es que los problemas del uréter, que son como son de lo proximal y de lo distal, porque no se logran permeabilizar. Vamos a tener estenosis de la unión, y estenosis de la unión, tanto uretero-vesical como de la unión pielo-ureteral, sí. ¿Y los defectos congénitos de doble uréter no son tan frecuentes? No son tan frecuentes, pero sí se presentan. Doble sistema colector. Sí. Todos los defectos congénitos de la vía urinaria son los más frecuentes. Son el 30 al 40% de los defectos congénitos. Son muy frecuentes, ¿ok? Y tiene que ver con todo esto. Pero algunos no son funcionales, es decir, ustedes no saben, ¿alguien se ha hecho algún ultrasonido alguna vez en su vida? Sí. No, ¿sí? ¿Alguna vez? Probablemente muy pocos, pero si se hacen ultrasonidos todo el mundo, alguno por ahí no va a tener un riñón, y es un defecto congénito, pero no ha tenido un problema porque el otro riñón es suficiente capaz de funcionar, ¿se dan cuenta? O va a tener doble sistema colector. Cuando tienen una alteración funcional, principalmente en la unidad renal, en la excreción renal o en la función del riñón, ahí es donde se dan cuenta, sí, desde el nacimiento, ¿verdad? ¿Ok? Pero cuando no hay es más, hay pacientes, las malformaciones más frecuentes son de pene, ¿sí? ¿Ok? Genitales, es decir, hipospadias, que es lo más frecuente, ¿verdad? Alguna alteración de pene, o criptorquidia, que no descienden los testículos, es lo más frecuente, que puede ser una alteración. Y hay gente que nunca se da cuenta, más que cuando ya lo checa, oye, pues tú tienes hipospadias y ya tiene 40 años. Pero las hipospadias generalmente son son las distales, entonces la gente pues se acostumbra a orinar así. Cuando es suficientemente importante el problema, pues las personas van, ¿verdad? ¿Ok? Pero si es muy alto las malformaciones congénitas. Bueno. Ahí está entonces el epitelio es de origen endodérmico, y todo lo demás es de origen mesodérmico. Y todo esto pues tiene que ver con los conductos del Wolff, no se les olvide, ¿okay? Porque en la mujer son los conductos de Müller, ¿okay? Entonces ahí están.
los cromosomas, etcétera. No me voy a meter mucho en esto. Ahí está. Bueno, la gónada también es importante en nosotros, porque en el hombre, así como en la mujer en el ovario, la gónada es la glándula, ¿sí? Sexual, ¿no? Y produce el 95% de la testosterona. Y entonces se producen en los túbulos seminíferos. El testículo es 80 o 90% de túbulos seminíferos, ¿sí? Por eso es importante ¿cómo se llama? El tamaño, ¿sí? Del testículo, que desarrolle bien, que desciendan y desarrollen bien. Y evidentemente están estimulados por la testosterona, ¿no? Entonces, el descenso de testicular tiene que darse, ¿sí? Adecuadamente, ¿ok? Entonces, ahora también es importante, el testículo se origina por debajo del riñón, ¿verdad? Por eso cuando les dan un golpe testicular, ¿hasta dónde les duele? Hasta acá, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Hasta el corazón. Le dan un golpe en el escroto y les duele hasta el alma, ¿no? ¿Por qué? Porque su inervación viene desde allá, ¿ok? Viene del L1, L2, entonces, por eso, entonces, tiene que descender, se va desarrollando y tiene que descender. ¿Y por qué desciende? Porque tiene tiene una fijación hacia el escrote que lo va. La señalización es que vaya descendiendo, pasa por el orificio inguinal profundo, pasa por el conducto, ¿se acuerdan todo eso en anatomía, si se acuerdan? Por toda la región del conducto inguinal, pasa por el orificio inguinal superficial hasta que se fija al escroto. En todo ese área el testículo se puede quedar atrapado. Entonces, y va a ser en detrimento del crecimiento de la gónada. La gónada tiene que estar a 1 o 2 grados más abajo de la temperatura corporal. ¿Ok? Muy bien. Todo eso es importante que lo sepamos. Ya, ahí está, bueno, XX, eso ya lo sabemos. Entonces, ahí están desarrollándose. Y entonces ya dije que, ¿cuál es la hormona que va a estimular a qué células va a estimular para la formación de testosterona? Pregunta de examen y de siempre. ¿Qué hormona? Hay 2 hormonas nomás en el ciclo, donde lo estudiamos más en la mujer. ¿Cuáles son las hormonas? FSH, LH, ¿verdad? Son las hormonas de la hipófisis que van a ir a estimular al ovario y también al testículo. La FSH, ¿para qué va para producir? En el hombre, en la mujer es para iniciar el proceso del endometrio que empiece la fase folicular que empiece a crecer. En la mujer, en el hombre, la espermatogénesis, por lo menos. Y la LH, la testosterona. La testosterona, la espermatogénesis tiene no su fundamento, sino las células de sostén, las células de Sertoli, ¿verdad? Y los conductos seminíferos, en caso de la LH, las células intersticiales de Leydig, no se les olvide. Entonces, la LH es la que estimula la testosterona. Muy bien, con eso es suficiente. Ya cuando veamos testículo lo vamos a ver más. Genitales, vean ustedes cómo se van desarrollando. Y vean ustedes cómo se va. Y fíjense, aquí es interesante cómo se va cerrando el escroto y el pene, ¿verdad? Igualmente se va cerrando de medial a distal y proximal. ¿Ok? En fin, bueno, eso ya lo pueden leer, ahí está, y ahí están el desarrollo ya completo de lo que va a ser de cada uno, ¿no? Lo que va a ser de cada uno. Los conductos de Miller en la mujer y los conductos de Wolf en el hombre. Y ya ahí están. Entonces, ¿la próstata qué es en la mujer? Ay, perdón. Rápidamente. ¿Se acuerdan?
El conducto deferente, ¿qué es en la mujer? Es un vestigio en la mujer. El ligamento. ¿Ligamento qué? Redondo, ¿verdad? Por lo menos eso apréndanse. En el hombre conducto deferente, en la mujer ligamento redondo. El útero, ya aquí se lo pusieron en colorcito. Mira, el útero y las tropas, ¿qué va a ser? ¿Se acuerdan? Es un vestigio en el hombre. ¿Se acuerdan el colículo seminal? El utrículo. ¿Se acuerdan? ¿Hablamos alguna vez? Sí. Bueno, el utrículo es un saco ciego en el hombre, que es en el colículo seminal o verumontanum. Ahí está. El colículo seminal es donde van a desembocar los conductos deferentes, los conductos eyaculadores. Ahí llegan. ¿Ok? Y el utrículo es el saco ciego y era lo que va a hacer que el útero y la vagina en la mujer. El tercio superior y medio. Y vean ustedes, en el hombre hay unas glándulas que son bulbouretrales, que son las que van a lubricar al pene, a la uretra. Principalmente es una eyaculación, es una secreción preeyaculatoria, ¿ok? Que es en la mujer. Las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini, que también son glándulas de lubricación en la relación sexual, ¿ok? Testículo, pues evidentemente es el ovario, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos ver? La próstata, que es en la mujer, las glándulas de Skene, ¿se acuerdan? O las válvulas paruretrales de Skene, que son las válvulas que van a lubricar a la uretra. Entonces ya con eso, por lo menos, podemos ver ¿cómo se llama? Lo que iba a ser de un lado y del otro. Ahora, también hay unos conductos acá que son paraóforo, sí, que son estos, ¿ok? Que son ya vestigios de lo que eran los conductos de Wolff, que iban a ser el epidídimo y todo eso. Muy bien, vamos a seguir entonces. Eso es importante que lo sepamos para por lo menos entender de dónde viene cada uno. El escroto, pues son los labios mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, riñones, unidad funcional, 12 por 6 por 3, así se mide, ¿verdad? Está en el retroperitoneo, muy importante, está cubierto por varias fascias, tiene su fascia renal que está íntimamente unida a él, tiene la grasa perirenal y la gerota, que es lo que lo cubre, y tiene su grasa pararenal. Más o menos va de dónde a dónde va el riñón, ¿se acuerdan? De T12, ¿verdad? Más o menos a L3, ¿ok? Más bajo el riñón derecho que el riñón izquierdo, evidentemente, ¿por quién? Por el hígado, ¿no? Es retroperitoneal y está relacionado íntimamente en el polo superior con la glándula suprarrenal, no tiene nada que ver. Ustedes ya saben que la glándula suprarrenal es una glándula, ¿sí?, endocrina, que tiene sus funciones muy específicas. Si ustedes se dan cuenta, el riñón no es así, sino es hacia atrás, ¿verdad? ¿Ok? Es como un frijol, ¿verdad? Pero su cara convexa lateral está directamente viendo hacia atrás, ¿ok? Está posterior, pues. Bueno, vamos aquí ustedes pueden ver, sí, que tiene un parénquima, la corteza, la corteza es muy importante para nosotros porque tiene que medir más o menos 2 centímetros, 1.5, depende del chivo la pedrada, ¿verdad? Pero riñones grandes. Lo importante aquí es que la corteza, cuando ustedes le digan riñón derecho con corteza de tanto, es bien importante porque la corteza es el glomérulo, o sea, es la unidad funcional, es la nefrona. Entonces, si está disminuida, pues que no hay células funcionales. ¿Cuántas unidades funcionales tiene cada riñón? Ya las contó alguien. 1 millón. 1 millón, ¿verdad? 1 millón de nefronas por riñón, por lo menos. Y la médula, pues allí es donde van a estar ya los sistemas colectores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Vamos, ahí están los riñones, ahí lo dijeron, relacionados con las glándulas suprarrenales. No hay mucho que decir respecto
a la irrigación, ¿verdad? Sus arterias renales de la aorta abdominal, el drenaje hacia la vena cava inferior. Aquí es importante solamente la vena cava, la vena renal izquierda, ¿a quién esto es súper constante? ¿A quién toma? La izquierda va a la vena cava y la derecha va directo a la renal, ¿no? La izquierda va renal, exactamente, y también la vena suprarrenal va directamente a la vena renal. Eso es importante porque vamos a ver un problema en el escroto izquierdo, ¿cómo se llama? Varicocele. Varicocele. Entonces hay alteraciones en las válvulas, ¿sí? Y por esta resistencia que tiene. Entonces el varicocele se va de lado y ese varicocele eventualmente puede calentar el testículo y eventualmente puede perder la función, principalmente de la espermatogénesis. Es muy sensible, ¿sí? Lo pueden lesionar todo lo que sea, alcohol, tabaco, bueno, el calentamiento, tóxicos, porque son muy sensibles esas células, ¿ok? La testosterona no es, las células de Leydig son muy resistentes, ¿ok? Son más resistentes a cualquier tóxico. Okay, ahí ven el uréter de ustedes ya más o menos aquí está, mide más o menos unos 25 centímetros. Sí, realmente como aquí en el uréter hay que aprender, que lo habíamos aprendido, que había 3 estrecheces, ¿verdad? La unión ureteropiélica, ¿verdad? Cuando va pasando por arriba de los vasos ilíacos, ¿sí lo ven aquí? ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? No tengo apuntado. No, perdón. Aquí está. La unión, ¿sí? Después, cuando va pasando por los vasos sanguíneos y al llegar a la vejiga, que en la parte posterolateral de la vejiga llega, formando lo que es el trígono, ¿verdad? ¿Se acuerdan del trígono vesical? Que es el triángulo, la parte fija de la vejiga, junto con el esfínter interno de la vejiga, o el cuello vesical. Este uréter, la luz del uréter de arriba hacia abajo evidentemente va disminuyendo, más o menos la luz arriba es de 5 milímetros y va disminuyendo hasta que llega a la unión a 1 milímetro. Entonces, por eso es que los cálculos se obstruyen, ¿no? De hecho que la patología ureteral más frecuente es la obstrucción por cálculos, ¿ok? Muy bien, llegamos a la vejiga, ¿sí? Es una estructura muscular. Bueno, el uréter es una estructura muscular también, es como el tubo digestivo, ¿sí? Solo que tiene un diferente uréter, pero en diferente mucosa. ¿Qué tipo de mucosa tiene toda la vía urinaria? Desde los colectores, todo lo que es sistema de drenaje, ¿ok? Digamos, vamos a suponer desde el sistema colector, los túbulos colectores hacia abajo. ¿Se acuerdan cuál es el epitelio? Es un urotelio pseudoestratificado. Antes le llamaban de células transicionales porque parecían que estaban, ¿verdad? Pero cuando se distiende es una sola, un epitelio cuboidal, pero se llama urotelio. Todo lo que es sistema de drenaje de orina, desde que se forma la orina, todo está revestido de urotelio. ¿Okay? Urotelio. Toda la vejiga tiene urotelio y el tercio proximal de la próstata. Significa que cualquier alteración, esas células se pueden malignizar, es el problema de estas células, y pueden producir el cáncer urotelial. En cambio, los tumores renales, ya lo vamos a ver más adelante, generalmente vienen del túbulo proximado. Túbulo contorneado proximal. ¿Okay? Bueno, entonces la vejiga es una estructura también muscular. ¿Qué función tiene la vejiga? Almacenar, ¿verdad? Y tener la capacidad de eliminar, no nomás de almacenar, sino de eliminar. Entonces, las alteraciones de la vejiga, ¿cuáles van a ser? Bueno, del riñón, ¿qué alteraciones vamos a tener? Pues funcionales, ¿verdad? De tumores, congénitas, etcétera, ¿no? En cambio del uréter generalmente va a ser algo de obstrucción generalmente, ¿ok? Algo lo obstruye al uréter. Y de la vejiga, pues lo más frecuente que sea algo de que o que no tenga capacidad o que no pueda
contraerse. Entonces ahí vamos o vejigas pequeñas o vejigas grandes, atónicas. Eso se llama vejiga neurogénica. Después vamos a ver un tema respecto a eso. ¿Pero por qué? Porque la vejiga es su función, ¿sí? La vejiga es almacenar orina y que nos dé ganas de orinar en forma normal. ¿Para qué? Para que se contraiga. ¿Ok? Muy bien. Y entonces ya seguimos, ¿sí? Seguimos, aquí está el riñón por detrás y con los músculos relacionados y las estructuras que están relacionadas con ellas. Aquí vean ustedes, el riñón izquierdo lo cubre la onceava y la doceava, en cambio el riñón derecho solamente la doceava. Y aquí tenemos, aquí la cápsula, aquí está la corteza, donde están todos los que son las nefronas. Después, estas son las pirámides, que aquí están en las asas, la asa larga del asa de Henle y también los túbulos contorneados distales y terminando en los túbulos colectores. Los túbulos colectores entonces van a terminar en una papila, formando lo que son los cálices primero menores, cálices mayores, la pelvis y el uréter. ¿Ok? Así es como se forma el riñón. Otra vez. ¿Okay? La corteza. Ok, la médula. Ok. La papila, que es donde terminan los túbulos colectores de unirse todos los túbulos para formar ¿qué? Cálices menores, cálices mayores y la pelvis y el uréter. Ese es el sistema colector. ¿Ok? Todo esto revestido, ¿por qué dijimos? Por urotelio. ¿Ok? Por urotelio. Y tiene su cápsula, ¿verdad? Su cápsula fibrosa que lo cubre. Y claro, aquí está el ilio. Si queremos ser un poquito más metidos en la anatomía, ¿cómo estaba el ilio? ¿Cómo se comportaba? De anterior a posterior, ¿se acuerdan? Aquí está. Primero vena, arteria y pelvis. Ahora, es importante en la irrigación del riñón saber que el riñón se irriga en forma segmentaria. Es decir, hay una línea en la parte convexa, un poquito posterior, que se llama línea de Brodel, que es una línea avascular. Nunca la he encontrado esa línea avascular. Siempre que lo corta uno ahí, sangra. Pero supone que no deben de sangrar. Pero así está escrito. Significa que la irrigación del riñón está ¿qué? Segmentada. Tiene una irrigación posterior y una irrigación anterior. ¿Okay? Es por eso que hay, si ustedes se dan cuenta, a ver si hay una... Aquí está. Pero ven ustedes cómo empiezan a entrar arterias aquí, ¿se la miran? No nomás entra la renal, sino que empieza a haber un montón de arterias que son segmentadas. Así que si uno hace una cirugía de riñón para conservarlo, no puede uno ligar arterias más por ligarlas, porque voy a lesionar. Igual que el vaso, ¿se acuerdan que el vaso también es segmentario? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ahí está el riñón otra vez. Y entonces, aquí está el uréter. Recuerden que el uréter llega a la vejiga, ¿cómo? Oblicuo, ¿verdad? Todos los esfínteres siempre llegan, todos los tubos que van a ser esfínteres siempre llegan ¿qué? Oblicuos, ¿ok? Llegan en la región posterolateral. Y que la mujer, ¿verdad? Están relacionados íntimamente con lo que es la arteria uterina. ¿Se acuerdan de ese tema? En el hombre no hay problema, pero en la mujer sí. Arteria uterina, y entonces ahí puede estar en peligro de lesión. Pégate a la matriz, serás feliz, ¿verdad? Muy bien, médico, muy bien, te acordaste, muy bien. Importante, por lo menos llévense eso, ¿no? ¿Qué aprendieron de gine cuando van a tener, ya fueron a obstetricia a rotar? Sí. ¿Y qué? ¿Vieron partos? ¿Hicieron partos? Sí. No, es un problema con ustedes. Por lo menos los miraron. ¿Qué les dijeron cuando les enseñaron que venía un parto podálico? ¿Qué les dijeron? Nada. Cuando llegaron a la clase de gine, ¿qué les dijeron del parto podálico? Nada.
es más riesgoso que el de cabeza. Pues sí, es más riesgoso pero ¿qué le dijeron que no deben de hacer? Es lo único que a mí me enseñaron Traccionar. del parto podálico. ¿Qué les dijeron? ¿No qué? No jalarlo, ¿verdad? Dejen que salga solito a ver cómo puede salir. Si es que les toca, no sé si les va a tocar, pero a mí sí me tocó. Y es lo único que me acordé ese momento, porque es lo único que nos enseñaron en clase. No jalarlo. Pero siempre viene con chiste, ¿verdad? O sea, para que uno se lo aprenda. ¿Por qué? Porque si lo jalan, dice, si lo jalan, va a levantar las manos al cielo y va a orar por... Es una grosería la que nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Por el que lo jaló. Es decir, si lo jalan, el niño va a hacer eso y se va a atorar. Entonces, siempre, los dichos siempre son importantes cuando uno se acuerda, ¿no? Porque eso fue lo único que me acordé en mi servicio social, que me salió un podálico, ¿verdad? Entonces, siempre los dichos tienen verdades, que hay que llevárselas, porque si no, se olvida uno de las cosas, ¿no? Bueno, ya les dije un dicho obstétrico, pero no era el tema. Bueno, ahí ven el uréter, ahí está otra vez el riñón. La glándula suprarrenal solamente no es el tema de la glándula suprarrenal, pero es importante que la glándula suprarrenal es muy pequeña, color huevo, está en el polo superior. ¿Y qué función tiene? Rápidamente, tiene dos funciones importantes. Tiene corteza y médula. ¿La corteza qué hace? Rápidamente. Muy bien, tiene tres capas. ¿Cuáles son? Cápsula glomerular, fascicular y reticular. Esas cosas de la glomerular, ¿qué va a dar? Glucocorticoides. Mineralocorticoides. Glomerular, mineralocorticoides. Glomerular, mineralocorticoides. Fascicular, glucocorticoides. Y reticular, los esteroides. Ese es el otro 5% que va a haber esteroides, va a haber hormonas sexuales de la glándula suprarrenal. El otro 95% va a venir del ovario o va a venir del testículo. Y la corteza produce. ¿Y el otro que va a producir? La médula. La médula Es un ganglio simpático que va a producir adrenalina principalmente, ¿ok? Adrenalina principalmente. Y está ricamente irrigada, ¿verdad? Ok, eso ya lo voy a dejar por la paz. Es el suelo pélvico, no se les olvide, ¿sí? Todo esto, la maca, que va, lo que es el diafragma pélvico, que va a ser el elevador de los músculos que están aquí, ¿verdad? Y que todos van a ser esfínteres, aquí tienen esfínteres, ¿ven? Y todo eso es el diafragma pélvico, ¿ok? Entonces siempre va a haber, en la vejiga va a haber un esfínter interno y un esfínter externo. Todos los esfínteres externos y toda la inervación sensitiva y motora del periné va a ser inervado por el pudendo, ¿ok? Muy importante. Siempre. La única parte que no es inervada por el pudendo es la región anterior del pubis y del escroto, que es inervada por el hilio hipogástrico, ¿ok? Todo lo demás va a ser ¿qué? Pudendo, no se les olvide. S2, S3 y S4. Los esfínteres externos, nervio pudendo. Ya se les olvidó todo eso. Pero bueno, no importa, aquí lo estamos revisando. Claro que no. ¿Dónde? Claro que no. Y todos estos músculos que están ahí son inervados por el nervio pudendo también. Ok, aquí está entonces. Mande. Nomás una duda. ¿El nervio iliohipogástrico es el plexo sacro? Plexo lumbar. El pudendo es el plexo sacro. Ok, entonces el escroto, el testículo y bueno, claro, lo que es la función de la vejiga, todo lo que es lo visceral va a ser por el sistema autónomo, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático, aquí es el plexo pélvico, que es S2, S3 y S4 también. Eso va a tener que ver con la contracción y la relajación de la vejiga, ¿sí? Bueno, la contracción del retrosor, relajación del esfínter, etcétera. La contracción generalmente va a ser simpática, la relajación,
La contracción va a ser parasimpática, la relajación va a ser simpática. Significa que tiene que haber receptores. Alfa ¿Qué 1 y tipos de beta 3. receptores hay en la contracción? Muscarínicos. Muscarínicos, generalmente M2, M3. En cambio, la relajación Alfa va a 1. haber Alfa 1 y beta. simpáticos, es lo que estoy diciendo, simpáticos. Van a ser beta 3. Beta 3. Y en los esfínteres, Alfa los 1. esfínteres son alfa 1. ¿Ok? Esfínter interno de la vejiga. Y también el músculo de la próstata también es alfa 1. ¿Ok? Y entonces la erección y la detumescencia también se da por el sistema autónomo. La erección va a ser parasimpático, mediado por no hay receptores muscarínicos, pero el sistema parasimpático va a estimular la formación de óxido nítrico que va a producir la vasodilatación. En cambio, el simpático sí, es una vasoconstricción. ¿Ok? Para que se lo lleven en la mente, porque cuando vean disfunción eréctil, también qué medicamentos vamos a dar para la función eréctil. ¿Ok? Bueno. Muy bien, ahí está la vejiga, el detrusor es el músculo y el trígono es el triángulo que se hace en la parte más fija, es la desembocadura de los uréter y el cuello vesical o el esfínter interno, que es este. Otra vez se me fue, ¿verdad? No están viendo. El trígono dijo que era una parte que no se contraía ni se relajaba. Es la parte fija, es la parte fija de la vejiga. Toda la vejiga se puede crecer, pero el trígono no. Ok, muy bien. Vamos a seguir. No se les olvide esto de la mujer, ¿eh? No se les olvide, por el amor de Dios, no se les olvide. Se les olvida todo se les olvida. Y entonces llegamos a la próstata. Es que todo se les olvida. Es increíble. La próstata es una estructura, evidentemente, que va a producir la quinta parte del líquido seminal, ¿ok? Pero que va a tener un aporte de antígeno prostático específico, es decir, eso es para liquefactar y que se haga más fluida y que pueden los espermatozoides pues nadar, ¿no? Fluir. Esa es la función de la próstata, ¿ok? También sirve como esfínter. ¿Y ven esa bolita que está allí? Ese es el folículo seminal, ¿sí lo miran? Donde van a desembocar, ¿cuáles? Los conductos eyaculadores, que en las vesículas seminales se va a poner la otra parte. Las vesículas seminales y la próstata van a producir el líquido seminal, que es el que va a nutrir al espermatozoides mientras va en camino a la función que tiene que hacer, que es la fecundación eventualmente. ¿Ok? Eso producen fructuosa, producen zinc, producen citrato, pues un montón de cosas, antígeno prostático específico para potenciar, o sea, al espermatozoide. ¿Ok? Aquí están las vesículas seminales y no se les olvide que el conducto el epididimo, que la vesícula seminal que se une para formar el conducto eyaculador y va a perforar a la próstata y desemboca en el folículo seminal. Y entonces no se les olvide, ¿verdad? Ustedes que son muy enamorados, cuando manden díganle un corazón, te mandan una próstata, ¿verdad? Tiene una forma de próstata, ahí está. Y es muy importante la próstata. ¿Por qué? Porque no nomás produce, sino que también va a crecer. Y es determinado por la testosterona, va a crecer y entonces puede producir va a producir un crecimiento prostático, ¿sí? La hiperplasia prostática, pero también va a producir el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres, el más letal, ¿ok? Entonces por eso es importante que nosotros sepamos. Vamos a aprender los síntomas urinarios, ¿ok? Ahorita pues ninguno de ustedes tiene ningún síntoma urinario, y si tienen significa que hay algún problema de la obstrucción. Si alguno de ustedes tiene algún problema de salida de orina, hay que checarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos este problema, ¿sí? Ahí está la próstata, pero tenemos la uretra. La uretra tiene un epitelio. Fíjense algo que les voy a decir aquí, que no se los dice, ya se los dije la vez pasada,
pero se los voy a volver a recalcar. La uretra, ¿sí? Tiene una uretra prostática, tiene una uretra membranosa, que es el esfínter externo, y entonces tiene la uretra vulvar, que es esta, la más gruesa, la más ancha, uretra peniana, la fosa navicular y el meato. ¿Qué importancia? Bueno, la importancia de la uretra, pues es que es la salida de la orina y lo que es el líquido seminal, eventualmente. Y el pene, pues la función que tiene es la cúpula, ¿no? Pero aquí lo importante es que la uretra es muy, muy delicada. La parte más delicada, ya se los había dicho, yo creo, si alguna vez llegó una anatomía en esto. El epitelio de la uretra, de aquí para acá, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, con glándulas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un montón de hoyitos, ¿sí las ven? ¿Sí los miran? Sí, bueno, esos hoyitos son para glándulas, porque van a lubricar a la uretra. Pero fíjense, interesantemente, la uretra está envuelta de cuerpo esponjoso. Y eso tiene implicaciones, ¿sí? Entonces significa que el pene no es carne ni nada, son vasos sanguíneos, ¿verdad? Son vasos sanguíneos que son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Y en el cuerpo esponjoso está la uretra. Y ese epitelio no tiene nada más que lo proteja del cuerpo esponjoso. O sea, están íntimamente unidos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo lesiono la uretra, si yo lesiono esta mucosa, se perfora y la orina sale al cuerpo esponjoso, lo que va a hacer es un proceso inflamatorio muy severo y que va a producir cualquier cosa que lesione la uretra, el epitelio, va a producir un proceso inflamatorio en el cuerpo esponjoso. Entonces la uretra, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar. Por eso es que el mensaje de esto es que ustedes deben... ¿Quién ha puesto sondas Foley? Yo. Todos. A ver, díganme, alguien que cómo hicieron para poner una sonda Foley. A ver. Pues, ¿cómo? ¿Sí? Pues echamos ¿cómo se llama? Gel en una jeringa, agua en una jeringa, metimos. Limpiamos primero. Si algo aprenden en esta clase y se olvidan de todo, por favor, cuando pongan una sonda Foley, cuídenla. Cuiden la uretra, ¿ok? Dos cosas que les voy a decir. Evidentemente la asepsia, todo eso, ¿verdad? No me voy a meter en eso. Agarra una jeringa de 20, llénenla, aunque la enfermera de no sé dónde les diga, es mucha, no importa. Métanle 20 cc de jalea, pongan una sonda, no tiene que ser, cuando van a usar sondas en los hombres grandes, de 20 para arriba, tiene que ser porque tiene hematuria, ¿sí? Entonces tenemos que sacar los coágulos, pero si no, pongan una sonda 18, 16, 18, no tiene que ser grande, ¿ok? La meten hasta la unión, ¿sí? Nada de que la meten, ya me dio orina, no, ¿por qué? Porque si no la inflan en la uretra y la rompen, ¿sí? Ya si ustedes se van con este mensaje, yo ya no vengo a clases, ya. Porque todo lo demás se va a olvidar. Pero por lo menos este mensaje que les cueste la clase, ¿ok? Por favor. Se los suplico. O sea, hasta el fondo. ¿Cómo cuánto mide de la vejiga hasta el... Depende del pene, pero son más o menos unos 15 centímetros. Pero no importa los centímetros que sean. Aquí lo que yo estoy diciendo es que no pueden, tiene que pasar suave, ¿sí? Nada de que ahí están. No, si no pasa, sáquenla otra vez, vuelvan a poner más jalea. Y si no pasa suavemente, ustedes no pasan ninguna sonda, porque le van a hacer falsas vías y va a ser peor y va a empezar a sangrar. Una sonda dejen que le sangre al urólogo, pero que no le sangre a ustedes. Y en la mujer igual, En la mujer igual, agarren una jeringa, no tiene que ser de 20, de 5, dilaten, porque en la mujer es más difícil a veces ver el meato, pero si ustedes ven, ahí se ve, y le ponen jalea, se va a dilatar y van a ver mejor. Nada que la van a andar pasando por la vagina o clítoris, quién sabe qué, ¿no? Sí, es bien importante.
¿Ok? Eso sirve tanto para lubricar como para dilatar. ¿Ok? Entonces en el hombre sirve, dilata, mantiene y hace que la zona no pase por las paredes. Va a lesionar eventualmente, ¿verdad? Pero van a ser menos estragos en esa uretra. ¿Cuántas uretras yo lesioné? Yo creo, porque a veces, ay, agüita, isodine rápido así, o sea. Pero bueno, lo tuve que aprender. O sea, en urología, fíjense, hasta urología vine a aprenderlo después de 50,000 años que yo hice cuántas ondas, ¿verdad? Ahora ustedes desde ahorita ya saben, por favor, se lo suplico. ¿Todos escucharon? Sí. Bueno, Secundino, ¿escuchaste? No por él, sino porque está hasta atrás y acaba de llegar. Bueno, llegó tarde. No sé si se acaba de llegar, pero llegó tarde. Bueno, ok, muy bien. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprender, ¿sí? Esa es la urología que tenemos que aprender. Ok, a no lesionar por lo menos. ¿Está bien? No lesionar. No hacer daño. Aquí está, no hacer daño, exactamente. Y aquí está lo que es los testículos, también importantísimo, es la gónada. Ayer, antier, tuve que quitar un testículo por un tumor testicular en un muchacho de 16 años y ya con metástasis a retroperitoneo. Porque, y le pregunté, un muchachón aquí casi de 2 metros, y le pregunté ¿por qué viniste? Es que tenía como 3, 4 meses que ver. Así llegan. Por eso la concientización de checarse los testículos. ¿Se dan cuenta? Si él me hubiera llegado 3 meses antes, probablemente no hubiera metástasis. Pero ya lo tuve que quitar. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, bien importante la concientización de las cosas. Ok, muy bien. El testículo es muy importante. También vi a otro paciente con criptorquidia, no se la detectaron oportunamente y ahorita está sin los 2 testículos. Y es un hombre grande, ya de 40 y tantos años, y tiene que estarse poniendo testosterona de reemplazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante todos esos detalles. Que desde el nacimiento podamos detectar oportunamente las cosas. ¿Okay? ¿Quién inerva al músculo del testículo? Pudendo. ¿Cómo se llama? ¡No! Hilo inguinal y génito femoral. ¿Cómo se llama el músculo del testículo? Cremaster. ¿Y quién lo inerva? Hilo inguinal. El génito femoral. Los dos. L2. No, el hilo inguinal no. El hilo inguinal inerva la región medial y es el que va a ser el reflejo cremasterial. Es diferente. Y ahí está el plexo pampiniforme, ¿ok? Que es el que va a formar la vena renal, que se puede dilatar y podemos producir. Otra cosa importante, bueno, en el pene me voy a regresar, sí, porque son los mensajes que quiero dejar. El pene evidentemente tiene prepucio, ¿verdad? El prepucio tiene que estar dilatado, o sea, el glande tiene que estar descubierto bien. Entonces todo el mundo el que tenga prepucio tiene que retraerlo, lavarse y volverlo a regresar. Y si ven que está apretado, hay que circuncidar, ¿está bien? Porque no se pasan los accidentes, ¿está bueno? Es bien importante eso. El cáncer de pene, que es el menos frecuente, viene por un pene no circuncidado y que la gente no se lava. Bueno, los hombres. Y generalmente los hombres, yo no sé qué les pasa. Son sucios. Son terriblemente sucios. Acabo de operar a un paciente ayer y le puse una sonda Foley y te traía el prepucio y le retraje para hacer la sonda y estaba bien sucio. Macías. Y ese no era de un día, ni de 2, ni de 3, ni de 4. O sea, se lavan por fuera, pues. No, hay que retraerse el prepucio y regresárselo. Parece chiste, ¿verdad? Parece chiste, pero no es chiste. Yo no voy a darles consejos a las mujeres porque ya deben de haberla escuchado en gine, ¿verdad? ¿Ok? Y otra cosa importante, la mucosa del pene, evidentemente es epitelio plano certificado, queratinizado, ¿ok? Y que es muy resistente, ¿ok?
pero le gustan ciertas bacterias, más bien ciertos virus, y le gusta mucho el virus del papiloma, ¿ok? Así que, y aquí otro mensaje, una persona que tiene vida sexual segura jamás va a tener un problema de prepucio, ni de pene, ni de nada, ¿ok? Escúchenlo. Siguen llegando, porque van a llegar toda la vida, alterar problemas, y es que ¿cómo se me pegó? Pues como, ni modo que, ¿verdad? Algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? Algo tuvo que haber pasado. Ahí está el testículo. Testículo hay que cuidarlo mucho. Son puros túbulos seminíferos. El 80-90% de peso del testículo es conductos seminíferos. Y esos evidentemente ya vieron ustedes la función. Entonces hay que tratarlos muy bien, ¿verdad? Porque la gónada, que eventualmente las células de Leydig van a empezar a disfuncionar y vamos a tener lo que en la mujer es la menopausia. Pero en el hombre la andropausia va a ser un poco más lenta, ¿verdad? Pero sí va a pasar. Yo tengo pacientes de 35, 40 años que empezaron a tener disfunción eréctil, falta de líbido, cansancio, etcétera, etcétera, no saben ni qué estaba pasando y la testosterona se le fue para abajo. Algunos pasa así, pero generalmente en el hombre es más lenta, ¿verdad? Es más lenta la disminución. En la mujer es más abrupta, por eso tienen tantos síntomas. Bueno, ya vamos a dejar eso por la paz y nos vamos a ir a otro. Cuando se termine la clase me avisan. Como que ya. Yo dije que ahorita falta. Ahora vamos a ver algunos detalles con la semiología. Es muy importante entender cosas